nuestras membranas en donde tenemos, inicia la despolarización, aquí nos faltaron los canales, sin embargo, inicia precisamente con un intercambio de cargas eléctricas, positivas afuera, negativas adentro, y se van invirtiendo, si ustedes se dan cuenta, y ese estímulo empieza a viajar y empieza a ser uniforme tanto al interior como al exterior de las membranas. ¿Cómo lo vemos? Con un potenciómetro en donde nos va a dar las diferencias de voltaje plasmática o intracelular, como lo tenemos aquí, y ya graficado nuestro potencial de acción, tanto milivolts como milisegundos. Nuestro potencial de reposo, recuerden, entre menos 70 y menos 90 milivolts, y vean ustedes, para llegar a cero, obviamente requerimos, de aquí para acá requerimos un estímulo que tiene que ser al menos de 90 milivolts para poder llegar a cero, y de aquí pues seguirse. Y ya posteriormente la salida de estos iones, el intercambio iónico. Vean ustedes, nuevamente las ATPasas sodio-potasio, entrada de 3 o salida de 3 moléculas de sodio por entrada de 2 de potasio. Recuerden, nos va a dar cargas eléctricas negativas, cargas eléctricas positivas. Pero para que esto ocurra, necesitamos un gasto energético, ATP. Y esta ATP, pues viene de la mitocondria. Bueno, ya vimos que a final de cuentas, el sodio va a estar fuera de la célula, pero tiende a entrar. Sin embargo, los canales de sodio durante el potencial de reposo están cerrados. Obviamente, para que esto ocurra o ese intercambio haya, pues necesitamos de nuestra bomba sodio-potasio. Seguimos con lo mismo, vean ustedes lo que les comentaba. En la primera etapa vamos a tener una etapa de ascendencia lenta, en donde van a hacer la apertura de los canales de sodio, y obviamente aquí empieza a entrar el sodio. Y posteriormente ya se dispara el intercambio de sodio rápidamente. Aquí empieza de una manera lenta. Si se dan cuenta, no llegamos ni a la mitad, ni a la mitad de un milisegundo, cuando empieza a haber un ascenso rápido, y llegamos a un máximo. En ese máximo, en la meseta, en la cresta de esta gráfica, ya la apertura de los canales de sodio ya se dio tal, o ya están todos los canales abiertos, que en ese momento se empiezan a cerrar. Y vamos a ver que empieza a haber una apertura inmediatamente de canales de potasio. Si se dan cuenta, ya llegamos al milisegundo. Y de ahí ya empieza a haber un descenso también rápido, pero vean ustedes el umbral de estabilidad, inclusive este descenso se va más para abajo, y por algunos milisegundos va a permanecer por debajo de ese umbral, va a estar infraumbral a esa carga eléctrica que se requiere para despolarizarlo. Entonces, si yo les pongo estímulos aquí, que sean, no sé, de 10, 15 milivolts, no voy a lograr despolarizarlo. Pero si le agrego tal vez uno de 30 o 40 de 40 milivolts, tal vez este periodo que se encuentra refractario, ahora lo vuelvo relativo, y entonces logra estimular a esta membrana. Y vean ustedes estos fenómenos. En la cresta tenemos el cierre de los canales de sodio y la apertura de los canales potasio. Y conforme va descendiendo hasta que llegamos al máximo de ese periodo refractario, los canales de potasio se cierran. Y si se dan cuenta, si ya están cerrados los canales de sodio, canales de potasio, ya no hay ningún intercambio. De momento, ya no hay intercambio de iones. Y al no haber intercambio de iones, por más de momento que tú estimules a esta membrana, no se va a poder despolarizar. Recuerden los famosos periodos refractarios absolutos, el periodo refractario relativo. Seguimos con lo mismo, es más de lo anterior. Las etapas, como ya vimos, el estímulo en la etapa A, que es esto, estímulo, se abre el canal de sodio y ahí empieza a haber difusión de sodio hacia adentro y primero de sodio hacia adentro. B, se alcanza el potencial de umbral, que es en esta parte, y se abren más canales de sodio, y es cuando empieza a haber un aumento, un ascenso rápido de las cargas eléctricas, y llegamos hasta el potencial máximo de acción.
Cuando el potencial alcanza su valor máximo, se empiezan a cerrar esos canales y empieza a haber apertura de canales de potasio. Y obviamente va a cambiar la polaridad eléctrica. Y es tan rápido y es tan intenso que de repente nos vamos para abajo. ¿Sí? La apertura de los canales de potasio permite la salida del catión y la repolarización de la membrana. Y llegamos a una etapa llamada hiperpolarización, que es precisamente, si ustedes se dan cuenta, ya rebasamos a nuestro umbral de reposo, aquí en esta parte. Y obviamente conforme se estabilizan las cargas eléctricas, ya volvemos a nuestro umbral de reposo. Y este es el umbral de despolarización. Una cosa es nuestro umbral de reposo, donde está la membrana celular en reposo, problema, y otra cosa es el umbral de estimulación, cuando entran los canales de sodio y se requiere el estímulo mínimo para que todo se dispare. Empieza a haber más apertura de canales de sodio y por ende el estímulo eléctrico que se va a dar en esta membrana. Finalmente, estas cargas nos van a traducir un milivolt, un fenómeno eléctrico. Finalmente es electricidad con lo que trabajamos, jóvenes. Ya vimos qué es lo que está pasando en relación al estímulo, cómo se genera el estímulo. Sin embargo, también tenemos conceptos que cómo se propaga el estímulo. Obviamente, como ya lo vieron, los canales de sodio son muy rápidos, entonces la propagación es a expensas de sodio de los canales de sodio. Y obviamente también tienen que ver los canales de potasio. ¿Por qué? Porque finalmente son cargas eléctricas que se van a sinergizar en algún momento determinado para que este estímulo eléctrico que finalmente se da siga viajando a través, en este caso, de las vainas de mielina, sobre las vainas de mielina, en los nodos de Rambier. Vean ustedes, es muy rápido si vemos con los iones sodio, mientras que con los canales de potasio, pues es un poco más lento, pero no deja de ser rápido finalmente. Finalmente, son esos los canales los que van a depender. Y ahora vean ustedes, jóvenes, esto es muy importante porque la propagación eléctrica, uno pensaría que si estimulo en un extremo, como que mi estímulo se iría para allá y mi otro estímulo para acá, o sea, hacia los extremos. Pero cosa que no es así. El estímulo va a viajar siguiendo un sentido. Entonces, por eso están iluminadas las flechas. En este caso, de izquierda a derecha, es como corre este potencial de acción. Y se dan cuenta, aquí ya vieron, o sea, es el mismo fenómeno que va estimulando a la periferia, y así es como va viajando ese estímulo eléctrico. ¿Sí? Se dan cuenta, estas cargas eléctricas van viajando a través de esta fibra neuronal. Características del potencial de acción, jóvenes. En nuestros tiempos decía que sigue la ley de todo o nada, es decir, o se estimula o no se estimula. No se anda como que vacilando de que si lo hago o no lo hago. El potencial de acción o se presenta o no se presenta, precisamente por esto, porque los canales, por ser cargas eléctricas, son fácilmente, pasan de un lado a otro rápidamente. Entonces no hay manera de detenerlos, o se presenta o no se presenta. Entonces, eso es una ley dentro de la fisiología. Recuerden ustedes, esto en fisiología todavía más básica se llama equilibrio de Gibbs-Donan, el equilibrio que hay de potencial de membrana. Si se dan cuenta, una vez generado se automantiene y se propaga por retroalimentación positiva, es decir, entre más sodio, más potasio, y entre más potasio, más sodio, y se va abriendo cada canal y se van cerrando cada canal dependiendo cómo vayan viajando. Ya vimos en la diapositiva anterior cómo van abriéndose los canales y cómo van cerrando y se van invirtiendo la polaridad de la membrana. Primero empieza siendo positiva afuera, negativa adentro, y como se va dando ese estímulo, se van invirtiendo las polaridades, pero a final de cuentas vuelve a regresar a lo mismo. Se invierten, llega un momento en que son negativas afuera y positivas adentro, y posteriormente vuelve a cambiar. El tiempo que los canales dependientes de voltaje permanecen abierto es independiente a la intensidad del estímulo. Esto, por ejemplo, se ve mucho en lo que es el dolor. Yo puedo tener diferente umbral dolor, y aún dentro de la misma persona, diferentes
tipos de dolor pueden provocar diferentes tipos de umbrales. Entonces, es diferente la intensidad, pero finalmente el estímulo seguirá siendo el mismo. Me duele. A lo mejor yo, poniendo una calificación a mi dolor, yo puedo tener una calificación de 10 por la misma intensidad, pero a lo mejor esa misma intensidad fisiológica la tengo otra persona y mi dolor va a ser 5 de 10, pero yo lo percibo diferente. Entonces es independiente del estímulo, la intensidad que se va dando. Un estímulo supraumbral no aumenta la despolarización celular, es decir, los periodos refractarios. Tú necesitas, si estimulas y tu membrana celular está en un periodo refractario absoluto, por más estímulo que le des, no se va a volver a despolarizar. Seguimos con lo mismo. Ahora, si se dan cuenta, ahora sí ya estamos hablando de una neurona. Aquí tenemos el cuerpo neuronal, aquí tenemos sus dendritas, todo el axón. Si ustedes se dan cuenta, algunas muescas que representan los nodos de Ranvier, y tenemos las sinapsis de este lado. Entonces, ese estímulo primero se va despolarizando cargas eléctricas, vean, primero son positivas y luego tenemos negativas y se van ya sea introduciendo sodio, saliendo potasio. Se cierran y hay otro momento en donde las bombas ATPase a sodio y potasio van a sacar sodio, van a meter sodio, van a sacar potasio, pero requieren también un gasto energético. Todo esto, si se dan cuenta, cargas positivas, cargas negativas en algunos momentos, finalmente se transforma en una carga eléctrica que va a ser positiva y va a ir viajando sobre las vainas de mielina en una forma saltatoria. Pero también recuerden que ese estímulo va a correr sobre el axón, pero primero llega el estímulo eléctrico hacia el sitio efector. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ok. Vamos a continuar. Ahora bien, jóvenes, recuerden que habíamos hablado que el estímulo, voy a regresar un momento. Por ejemplo, en esta ilustración nos está representando una pequeña parte del axón. Pero vamos a imaginarnos que el estímulo comienza neuronal, desde la neurona aquí, esta parte, desde el soma, como le llaman los libros. Entonces inicia el estímulo a la soma y de ahí va a ir viajando tanto sobre la fibra nerviosa del axón, que es directa, pero lenta, y va a ir viajando de manera saltatoria sobre los nodos de Ranvier. Esos nodos, recuerden, va a ser el estímulo de estas cargas sea rápido, brinque, y cinética diaria. Si tú das brincos para caminar del punto A al punto B, llegas más rápido que si fueras caminando del punto A al punto B. Esto se hace en milisegundos. Aquí todavía hay un retardo, pero haciéndolo saltatorio, llegas rápido. Ok. Del soma sale nuestro estímulo y finalmente va a llegar hacia lo que es la sinapsis. Recuerden, ya sea de la neurona o la unión de la neurona, del pie de la neurona, o puede ser algún sensorial, puede ser una fibra nerviosa, pero una fibra muscular, pero finalmente llega el efector. O puede llegar a otro cuerpo neuronal, a otra soma, y los dendritas pues van estimulándose progresivamente. Ahora bien, ya llegamos, vamos como ven la ilustración, vamos a trasladarnos a una sináptica, o lo que es lo mismo la sináptica. En los libros de fisiología clásicos, ustedes van a ver esta ilustración como está, y a esto le llaman la placa sináptica. También lo pueden encontrar. Aquí viene el impulso nervioso.
que recuerden es un estímulo eléctrico. Al llegar a la sinapsis, va a cambiar de esta zona de la membrana. Al cambiarla, obviamente va a haber un intercambio de iones, en este caso va a haber entrada de calcio, y esta tepeasa sodio, esta tepeasa de calcio dependiente, va a favorecer a que haya degranulación de elementos o de sustancias que ya están previamente fabricadas aquí. Vamos a hablar más adelante de los neurotransmisores, pero ahorita se encuentran ya fabricados aquí y al momento de que el calcio entra, echa a andar una serie de mecanismos a nivel intracelulares para que estas vesículas, por exocitosis, liberen a estos segundos mediadores. Si se dan cuenta, primero llega un impulso eléctrico, este impulso eléctrico va a cambiar la carga eléctrica de la membrana celular, neuronal en este caso, va a entrar calcio, el calcio va a favorecer el intercambio y la exocitosis de los segundos mensajeros. ¿Quiénes son esos segundos mensajeros? Entonces ahora sí, hablemos en materia de los neurotransmisores. Ácido gamma-aminopentoico, que es famoso GABA, puede ser la serotonina, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Hay una serie de mensajeros neuronales que son los que se encuentran guardados en forma de vesículas en la placa sináptica. Una vez que son por exocitosis, estos neurotransmisores, o segundos mensajeros, como también les llaman, el primer mensajero fue el impulso eléctrico, que estimuló la degranulación de estas vesículas. Estas vesículas tienen hormonas, segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a estar flotando rápidamente en esta hendidura sináptica, que es una entre en la sinapsis que hace la neurona con el órgano efector. En el órgano efector, en esta placa sináptica, va a existir canales o van a existir proteínas que van a formar canales para estos neurotransmisores. Si se dan cuenta, no entran las células. Esto en verdecito es lo que va a favorecer la entrada de iones de estos canales. Vean ustedes este ejemplo que ponen, canal iónico abierto, canal iónico cerrado. Todo de qué depende de que se abran estos canales, realmente que anulen estas vesículas que tienen neurotransmisores. Que afectan a la placa neuromuscular, que afectan en esta parte. Ya sea que no se formen gránulos, aunque llegue el estímulo eléctrico, pero no se degranule aquí, o que existan alteraciones a nivel de estos receptores de la placa sináptica, que aunque existan estas vesículas con neurotransmisores, no se estimulan estos canales. Y entonces tenemos enfermedades como miastenia gravis, en donde existen anticuerpos antirreceptores de la placa sináptica. Lo atacan acá y hay esos canales. En el caso de miastenia gravis, ¿qué es lo que pasa? El paciente tan débil, los músculos no se pueden mover, respirar. Y entonces estos pacientes se te pueden morir estando con ellos, por esa fatiga, esa debilidad muscular que tienen, pero precisamente por esto, porque no se estimula el intercambio iónico. Hay malformaciones o alteraciones genéticas en donde no se forman los neurotransmisores y aunque se estén degranulando, no existen estos mediadores y aunque estén los canales, simplemente no hay quien los estimule. Entonces, como conclusión, estimulación del órgano efector, en este caso estoy poniendo el músculo estriado y entonces no va a haber contracción de ese músculo. Recuerden que la relajación va a venir cuando estos neurotransmisores con su función ya no estimulen y se quede esta placa sináptica sin ningún elemento. Al quedarse sin ningún elemento,
obviamente estos canales van a invertir su funcionamiento, se van a cerrar o algunos se van a abrir, y entonces va a venir lo que es el periodo de relajación muscular. Vean ustedes, el potencial de acción se mueve hasta que llegues al axón, hasta su parte terminal sináptica. Esto es la sinapsis. La despolarización abre canales de calcio dependientes de voltaje, lo que les comentaba. Llega el estímulo eléctrico, es positivo, va a abrir canales eléctricos de calcio. Y obviamente cuando ingresa el calcio estimula la fusión de las células de vesículas sinápticas con la membrana presináptica, que es esta la parte presináptica y esta es la postsináptica. Todo esto es la placa sináptica. Los neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico y estimulan la membrana postsináptica, lo que les había comentado. Entonces vean ustedes, jóvenes, aparentemente es árido, pero es interesante cuando aplicas esos conocimientos básicos en algunas cuestiones ya clínicas. Vean ustedes que, por ejemplo, en Guillain-Barré, el estímulo eléctrico sí existe, sí viaja la respuesta eléctrica y ya hace los nodos de Ranvier y llega. El problema es cuando llega a la placa neuromuscular, no hay receptores para esos neurotransmisores. Por ejemplo, otra patología que es todo lo contrario, el tétanos o el botulismo. En el botulismo, estos neurotransmisores van a estar tan excitados o va a haber tantos excitados que la placa neuromuscular todo el tiempo va a estar estimulada. No va a haber ningún momento en que esté descansando. Y entonces la contracción muscular en estos pacientes es sostenida, inclusive, pues sí, sostenida de tal manera que hasta provoca dolor. El opistotonos es algo, ya casi no se ve eso, pero es algo muy doloroso y muy dramático cuando ves a un paciente con eso. Y cuando ves a un paciente de esas características, te acuerdas precisamente de la placa neuromuscular. Te acuerdas que pueden haber anticuerpos que ataquen a la placa neuromuscular, la pueden dañar y la pueden destruir. Y aunque el estímulo eléctrico se genere, no hay respuesta del órgano efector. Entonces, ahora sí, jóvenes, entremos un poquito en materia ya bioquímica en relación a los neurotransmisores. Recuerden que los neurotransmisores son más allá de moléculas, no es como el sodio o el potasio. Aquí ya tienen una conformación química, ya son más moléculas que a su vez se forman o se unen para formar una molécula más grande. Son iones que a su vez se forman, se unen, se organizan de tal manera que forman una molécula ya más organizada, más compleja en su estructura. Entonces, esta es la forma en cómo bioquímicamente hablando se comunican las neuronas por neurotransmisores. Cuando tú estás tranquilo, estás contento, estás relajado, sobre todo contento, te vas a dar cuenta que en tu cerebro, en tu sangre, sobre todo la sangre que circula a través del sistema nervioso central, va a haber un neurotransmisor llamado serotonina. Esa serotonina es la responsable de que nosotros estemos contentos, que estemos alegres en la vida, que no nos corra la vida y que todos estemos contentos. Por alguna circunstancia, en algunos pacientes, por ejemplo, cuando caen en depresión, resulta que o pueden pasar dos cosas, o una de dos. O no hay suficiente producción de serotonina, o no hay receptores suficientes de serotonina en tu cuerpo, en las células neuronales. Finalmente, no se percibe esa serotonina y entonces caes en un cuadro de depresión. Hay que recordar que la serotonina sale de nuestras neuronas, estimula a otras neuronas y por eso estás con tu estado de ánimo adecuado. Pero dentro de su vía, recuerden ustedes que hay un mecanismo de recaptura de la serotonina y que vuelve a ingresar hacia las células para cumplir un ciclo. Hay medicamentos como la sertralina que son inhibidores de la recaptura, precisamente inhiben o evitan que se vuelva a capturar la serotonina por parte de las neuronas y permanezca todo el tiempo estimulando. Y por eso estos medicamentos para la depresión no es que produzcan más serotonina, es que favorecen que se siga estimulando el cerebro por la serotonina que tengas ahí en ese momento. Entonces, es una parte así en general de cómo trabajan los antidepresivos. Vean,
Sigamos, los impulsos nerviosos viajan desde el cuerpo hacia el axón, o sea, desde el soma de la célula, de la neurona, hacia el axón, hasta alcanzar la sinapsis, donde se desencadenan la liberación de mensajeros químicos que se unen a receptores específicos. Obviamente estos son millones y millones y millones de receptores y millones de neuronas que tenemos para provocar o tener este fenómeno de estimulación. Vean ustedes, existen más de 90 neurotransmisores diferentes. Sin embargo, solo 6 son los más estudiados. Hay mucho todavía por estudiar al cerebro. Todavía el sistema nervioso central no lo conocemos del todo. No sabemos exactamente cómo funciona. No sabemos por qué algunas enfermedades neurológicas le dan a otros pacientes y a algunos no. Porque hay gente que tiene predisposición genética. Ejemplo, en la práctica yo tengo tengo un grupo de familia que son 5 hermanos. Desafortunadamente 2 de ellos ya fallecieron, pero hay un tercer hermano, hay otros 2 hermanos vivos, pero uno de ellos tiene Parkinson, ya en una etapa muy avanzada. Pero resulta que los otros 3 hermanos no tuvieron, o los que ya fallecieron no lo tuvieron, y el otro que vive no lo ha tenido. Y solamente esta enfermedad aparece en un solo hermano. ¿Por qué en algunas familias sí se da de Parkinson hasta en personas jóvenes, y llegando hasta el bisabuelo, y en otras personas o en otros grupos familiares solamente aparece en un solo miembro de la familia? Esto tiene que ver mucho con los neurotransmisores, por ejemplo, pero no se saben todavía los mecanismos fisiopatológicos, por qué el Parkinson puede aparecer en personas, en un solo miembro familiar, y en otros grupos familiares aparecen todas las generaciones o en muchas generaciones. También es cierto que algunas personas tienen cierto mecanismo de defensa celulares o bioquímicos que van a evitar que ciertas enfermedades degenerativas se presenten en ellos. También va a haber otros grupos o otras situaciones de razas en donde las enfermedades van a aparecer aparatosamente. Sin embargo, todavía tenemos mucho que aprender del cerebro. Vean, jóvenes, esto es resumido, o es un diagrama en donde nos está mostrando los neurotransmisores. Ya muchos de ellos ustedes ya los conocen. Ya conocen la adrenalina, ya conocen la serotonina, ya conocen la acetilcolina, conocen la dopamina, conocen el ácido gamma aminobutírico y conocen el glutamato, que es un aminoácido finalmente, que tiene funciones de neurotransmisor. La característica de este aminoácido en particular es que a nivel cerebral es un neurotransmisor. Todos ellos, ¿por qué les llaman neurotransmisores? Porque finalmente viajan a través de las neuronas hacia un órgano efector, o hacia, ya sea muscular, ya sea glandular, o ya sea mismas neuronas. Muchos de ellos son excitatorios, muchos de ellos son inhibitorios. Ejemplo, noradrenalina a nivel neuronal es un medicamento, o bueno, más bien, esto también es un medicamento finalmente, pero vean ustedes que es un medicamento que en la placa neuromuscular va a favorecer la relajación, la contracción y obviamente al final la relajación del músculo, pero primero es una sustancia excitatoria. ¿Sí? La dopamina, el L-glutamato y el ácido gamma aminobutírico son elementos que pueden ser inhibitorios o depresores, sobre todo en el nivel del sistema nervioso central. Acetilcolina, ahora que ya lleven, o si ya llevaron algo de ortopedia o de músculo esquelético, perdón, van a ver que es un principal neurotransmisor, sobre todo de contracciones musculares, pero también a nivel del sistema nervioso central favorece el intercambio, sobre todo de la comunicación entre los lóbulos. Dopamina, si ustedes, vamos a hablar más adelante de ellos, es un bosquejo. Dopamina nos ayuda a controlar movimientos finos. La ausencia de esta nos va a dar obviamente enfermedades como por ejemplo el Parkinson. La serotonina, valga la redundancia, va a estar relacionada con los estados de ánimo y del recuerdo que tengamos a nivel cerebral. Entonces, en algunos sitios van a ser
excitatorios y en algunos sitios van a ser inhibitorios, pero todos ellos son neurotransmisores. Vean ustedes, jóvenes, vamos a hablar de acetilcolina. La acetilcolina es el más abundante y ese se encuentra en todos lados. Tanto se encuentra a nivel propiamente del sistema nervioso central, como en la periferia, por ejemplo, a nivel de intestino, en las sinapsis intestinales, existe mucho ahí, y también en las sinapsis musculares. Vean ustedes, jóvenes, en la periferia hace que los músculos se contraigan y vean algunas repercusiones que tenemos cuando tenemos baja de acetilcolina. En este caso, las gentes que sufren déficit de atención y los olvidos. Está relacionado con la atención que la persona debe tener. Medicamentos que tratan de ayudar a la recaptura de acetilcolina se utilizan o se están tratando de utilizar para tratar patologías como el déficit de atención en los adultos, que también existen variantes en niños. Vean ustedes, el lugar donde se fabrica la acetilcolina es a partir de la colina, que es un aminoácido, y de la lecitina. Y obviamente necesitamos vitamina C, vitamina B1, B5, B6 y otros minerales llamados zinc y calcio para favorecer la formación. Entonces, otra de las teorías que se dice en las personas que tienen trastornos de déficit de atención o distraídos, como les gusten llamar en las niños en la escuela, es porque tienen deficiencias de estas vitaminas o de estos elementos. Vuelvo a repetir, son teorías, y al ser teorías, es válido que a lo mejor tú les des suplementos a estas personas y a lo mejor, si pudiera existir la acetilcolina como fármaco, pues dárselos, pero ahorita hasta estos momentos pues no lo existe. Lo que tú tratas de hacer es su perpetuación dentro de tu cuerpo. Vean la adrenalina, noradrenalina, perdón. Noradrenalina es una hormona o es un elemento que es altamente excitatorio, sobre todo a nivel muscular periférico. ¿Sí? También tiene funciones inhibitorias, sobre todo a nivel intestinal. Vean ustedes, tiene muchas funciones. Libera o favorece la liberación de grasas acumuladas, es decir, la lipólisis. ¿Y esta lipólisis qué función tiene o cuál va a tener? El de producir energía. Obviamente, noradrenalina nos va a mantener activos, nos va a mantener reactivos, activos, atentos. Entonces, se relaciona mucho con estados eufóricos, estados de contento, como dice la felicidad. Obviamente, algunas gentes refieren también que el estado de la libido, el deseo sexual aumenta cuando hay aumento de noradrenalina. ¿Sí? El apetito, esta cosa da mucho apetito cuando la tenemos muy elevada en el cuerpo, en la sangre, da mucho apetito. Y obviamente el metabolismo corporal en general va a estar aumentado. Tiene que ver mucho con nuestro sistema inmunológico. La noradrenalina nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune esté bien, esté activo, esté alerta, y si tú lo acompañas con una buena alimentación, pues obviamente vas a tener un sistema de defensa adecuado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos niveles bajos de noradrenalina? Igual, está relacionado con cuadros depresivos. Si está con la felicidad, imagínense entonces, si tenemos bajo de adrenalina, pues vamos a tener estados depresivos. La adrenalina, noradrenalina, ¿de dónde deriva? Básicamente deriva de dos aminoácidos, de la fenilalanina y de la tirosina. Si ya llevaron jóvenes, ya llevaron endocrinología, la tirosina es la base molecular de las hormonas tiroideas. De ahí la importancia de que ustedes se han notado noradrenalina y las hormonas tiroideas, sobre todo tironina, tienen las mismas características fisiológicas. Te provocan taquicardia, te provocan sudoración, te provocan piloerección, te provocan aumento en la libido, te provocan el apetito feroz, te provocan aumento en la libido. Son similares sus respuestas. ¿Por qué? Porque precisamente ambas tienen como base molecular a la L-tirosina. Y curiosamente, en la formación de hormonas tiroideas, aparte del yodo,
también se requiere vitamina C, el complejo vitamínico B, y se requiere también de cobre. No tanto como yodo en la hormona tiroides. Entonces vean ustedes que son similares, y al ser similares, el comportamiento clínico fisiológico va a ser el mismo, y cuando ya lleguen a ustedes en la práctica diaria hospitalaria, se van a dar cuenta que hay enfermedades como hipertiroidismo, y se van a dar cuenta que hay enfermedades llamadas feocromocitomas, en donde el cuadro clínico es igual. Es un neurotransmisor, pero está dando las mismas manifestaciones clínicas desde el punto de vista. Y tienes que hacer la diferenciación. Pero vean ustedes, esto a nivel neuronal o sistema nervioso central es lo que nos provoca. Dopamina. Químicamente semejante a la noradrenalina, de hecho, comparten la misma situación con el anillo L-tirosínico, con la fenilalanina. Y obviamente, como les mencioné hace un momento, es una droga o una sustancia utilizada para el Parkinson. Afecta, obviamente, a los movimientos musculares, a los movimientos finos sobre todo. Y vean que también tiene una función, un efecto sobre el sistema inmunológico y sobre las hormonas de la hipófisis, sobre todo de la hipófisis, sobre la hormona del crecimiento sobre todo. Vean ustedes los niveles bajos de dopamina, que es lo que nos pueden provocar a nivel del sistema nervioso central. Cuadros parkinsonianos, y los niveles altos los relacionan con esquizofrenia. Entonces vean, en algunos momentos son excitatorios y en algunos momentos son inhibitorios. Serotonina. Obviamente, esta serotonina las vamos a encontrar no solamente en el sistema nervioso central, sino también la encontramos en el estómago, la encontramos en las plaquetas. Esta está relacionada, obviamente, dependiendo de la zona en donde la encontremos, pues en la coagulación, en la contracción miocárdica, como menciona ahí, y obviamente aquí en los trastornos del sueño y en los trastornos afectivos. Vean ustedes también, está sintetizada a partir del aminoácido triptófano, y también este triptófano es la base molecular de la melatonina. Que esta melatonina, ¿qué función tiene en nuestro cuerpo? Pues básicamente es nuestro reloj biológico, nuestro reloj cerebral, en el sentido del ciclo sueño-vigilia. Durante el sueño vamos a tener determinada secreción de melatonina, durante la vigilia tenemos determinada secreción. Mucho, o la importancia más notoria, la tenemos en relación a los usos de horario. Es decir, quienes hayan tenido la oportunidad de viajar a Europa, cuando vas volando, entonces, de México a Alemania, por ejemplo, vas a llegar al meridiano cero, al meridiano de Greenwich. Es en ese momento en donde cambia el uso horario en todo el mundo. Cuando tú llegas a las 3 de la tarde a Alemania, resulta que saliste tal vez a las 6 de la tarde de la Ciudad de México, pero llegas a las 3 de la tarde de la hora local de Alemania. Entonces tú vas a llegar desfasado en horario. Resulta que la melatonina no tuvo tiempo de regenerarse, no tuvo tiempo de hacer su acción, y por eso llegas con un sueño espantosísimo a tu viaje a Europa. Una manera de regularlo es precisamente que tomes tus pastillas de melatonina antes de prender el vuelo, y sobre todo, si fuera posible, antes de atravesar el meridiano de Greenwich. Esto ya son las aplicaciones prácticas de las hormonas o de estos neurotransmisores. El L-glutamato es la síntesis del ácido gamma-aminobutírico. O sea, si se dan cuenta, comparte similitudes con el GABA. Obviamente, las altas concentraciones en el sistema nervioso central favorecen la excitabilidad, y los bajos niveles implican la disminución del rendimiento, como tanto físico como mental. Es decir, nos ayuda a mantenernos activos. La gabapentina, el ácido gamma-aminobutírico, uno de los neurotransmisores más investigados, obviamente tiene acciones inhibitorias dentro del sistema nervioso central. Vean ustedes que estos receptores, sobre todo los receptores de GABA, van a ser muy similares o van a tener interacción con muchos medicamentos, sobre todo del grupo de las benzodiazepínicas, de las benzodiazepinas.
Midazolam, alprazolam, diazepam, todos estos medicamentos van a actuar a este nivel. Y obviamente el GABA también va a estar disponible como un suplemento alimenticio, sobre todo las personas que quieren aumentar de peso, masa muscular, van a encontrarlos, estos suplementos, van a encontrar suplementos en esos polvos, en esos envases, y precisamente por ser un mecanismo inhibitorio, les va a inhibir el apetito, que junto con medicamentos anabólicos van a favorecer el aumento de masa muscular. Jóvenes, ¿hasta acá alguna duda? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? No, doctor. No, Ok, estamos bien. bueno. Vamos a tomar unos 5 minutitos, respiren. Ahorita vamos a iniciar la segunda parte de la clase. Entonces, ya se dieron cuenta aquí, hablamos sobre lo que fue el potencial de acción, la propagación de ese potencial de acción, lo que fue la placa neuromuscular, la sinapsis. Obviamente ya vimos la transmisión eléctrica, ya vimos la transmisión química, ya hablamos de los neurotransmisores. Si se dan cuenta, hay muchos. Si ustedes leen la fisiología, la verdad es que hay demasiados, algunos hasta ni se sabe cuáles son. Estos 6 obviamente son más representativos, no significa que sean los únicos. Muchos de ellos van a ser excitatorios, otros son inhibitorios, muchos comparten características químicas comunes, efectos fisiológicos comunes. Lo importante aquí, a final de cuentas, es que tú sepas, al menos de estos 6, diferenciar en qué momentos van a ser excitatorios y en qué momentos van a ser inhibitorios. ¿Ya llevaron gastro, jóvenes? Ya. Ok. Si recuerdan en sus clases de gastro, sobre todo el mecanismo de la contracción muscular, les van a hablar que acetilcolina favorece la contracción muscular en el sistema parasimpático, si mal no recuerdo, y que el sistema simpático, noradrenalina, va a favorecer, pero la inhibición de la contracción. Entonces, vean ustedes, aunque sean neurotransmisores, en algunos momentos sean excitatorios, en otros sean inhibitorios. De ahí, altas terminaciones nerviosas a nivel gastrointestinal, del tipo de neurotransmisores que maneja el sistema gastrointestinal, muchos libros de fisiología o la tendencia es que al tracto intestinal le llamamos por cantidad de fibras nerviosas que tiene, la gran cantidad de neurotransmisores y sobre todo que se manejan de manera excitatoria o inhibitoria. Ya, si recuerdan ustedes, esa parte simpática y parasimpática que se ve en el intestino, muy importante en relación a los neurotransmisores que se manejan. Tómense ahorita unos 5 minutitos, a mí denme la oportunidad de refrescar un poco la garganta y continuamos en esos minutos más. Déjenme ver dónde estoy. Entonces, tómense unos minutos y ahorita vuelvo con ustedes, ¿de acuerdo?
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Ok, entonces, aquí ya vamos a estar hablando un poquito más de integración de órganos, aparatos y sistemas, porque ya los vieron, ya vieron ustedes, ya llevaron fisiología, ya llevaron anatomía, ya llevaron gastro, ya llevaron fisio, ya llevaron cardio, vamos, las materias que ya hayan llevado en estos momentos ya tienen que ser más integrativos, ya tienen que ser más, integrar todos esos conocimientos, porque el sistema nervioso central así es integrador para todo lo con lo que estamos llevando. Si tú tienes un dolor en el dedo gordo del pie derecho, lo vas a tener, obviamente tu cuerpo lo va a percibir dependiendo de la zona topográfica donde esté representado el dedo gordo. En ese sentido, adelantando un poquito, hay una estructura que se llama homúnculo cerebral, que es precisamente la representación corporal de tu cuerpo como está en el cerebro. Hay zonas de ese homúnculo que son muy grandes, exageradamente grandes o representadas muy grandes, porque son las partes sensitivas de nuestro cuerpo. En este caso, los pies, las manos, los labios, son zonas que están exageradamente, digamos así, que representadas, pero porque son las zonas más sensibles en nuestro cuerpo. Esto, ¿por qué lo estoy comentando? Hay un ejemplo, en la clínica diaria, hay un fenómeno llamado dolor del miembro fantasma. Así lo van a encontrar en los libros y así lo van a encontrar en la literatura. Dolor del miembro fantasma. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que una persona fue atropellada y tuvieron que amputarle un pie. Se me ocurre decir la pierna derecha. Ok, ya con el dolor a urgencias, ven los cirujanos que ya no se puede hacer nada, deciden hacer la amputación supracondilia. Y ya, pues lo ven, está en el posoperatorio, todo perfectamente normal, evoluciona muy bien la pierna, no hubo ninguna infección, ahí lo ves con el muñón, y lo das de alta a su casa. Tú dices, pues ya se fue. Llega a tu consulta y te das cuenta que le pides a preguntar las preguntas de rutina, cómo se siente, cómo va el muñón, la cirugía y demás. Sí, doctor, doctora, va muy bien. Pero ¿qué cree, doctor? Fíjese que hace 2 días empezó a dolerme el dedo gordo del pie derecho. Y tú revisas el pie y resulta que está amputado, que tiene la amputación supracondilia por arriba de la rodilla y que ya nomás le ves el puro muñón de la cirugía. Y tú dices, oiga, señor, señora, no tiene, tú dices desde primera instancia, no tiene por qué dolerle, porque ya no tiene la pierna, no tiene el pie y no tiene el dedo. Pero doctor, doctorcita, sí me duele el dedo gordo del pie derecho. Entonces, esto, ¿cómo se explica, jóvenes, o cómo explicamos el dolor del miembro fantasma? El dolor del miembro fantasma no es otra cosa más que la representación, les digo, vuelvo a repetir, esquemática de nuestro cuerpo en esta estructura llamada homúnculo cerebral. Entonces, tú ya le cortaste el nervio a esa pierna, te llevaste el axón de ese nervio, de ese dedito, pero resulta que todo el resto de la fibra nerviosa llega todavía desde el muñón, llega hasta arriba, hasta el cerebro, hasta los lóbulos temporales, el lóbulo frontal o prefrontal. Y ese cerebro, ahí está representado el dedo gordo del pie derecho de esta persona. Y sí le duele. Entonces, jóvenes, lo que yo les pido, cuando ya estén ante una situación de ese tipo, número 1, no tiren al paciente de a loco. No lo tiren de a loco, porque si les dice que les duele el dedo gordo del pie derecho y el pie derecho ya está amputado, le duele el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué? Porque esa estructura o la representación de ese dedo todavía está aquí. ¿Cómo tratar a un dolor del miembro fantasma? Muchas veces, lo primero que se les ocurre al médico, el paciente está mal, está deprimido, hay que mandarlo con el psiquiatra y ya que se haga bolas el psiquiatra. No es así, jóvenes. Denle analgésico, denle analgésico, antiinflamatorios,
sí, envíenlo a psicoterapia si ustedes lo consideran, pero de primera instancia, denle analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Mándelo a hacer rehabilitación de esa pierna amputada, porque si hay rehabilitación para los pacientes amputados. Si es necesario, no menos importante, pero si al final yo dejo la psicoterapia, porque es neurológica, que sí tienen y de hecho sí les duele el dedo gordo. Entonces trátale el dolor y verás que le calmas el dolor, el paciente se le quitan las molestias, esa representación esquemática del homúnculo va a ir desapareciendo, al menos el dedo gordo, el pie derecho va a desaparecer, y ya con el pasado del tiempo, el paciente se va a dar cuenta de que, y va a aceptar su situación de que ya no le duele el pie, porque ya no tiene ese pie, ya está amputado. No estoy proyectando, estoy dando la explicación ahorita. Ahorita vamos a entrar en un ratito más en materia. Es un paréntesis. Entonces, eso es muy importante porque eso va a explicar, ahora que veamos dolor, va a explicar cómo viaja esa sensación desagradable, esa sensación que implica amenaza, llamada dolor. El dolor igual puede ser dado por un estímulo mecánico, un estímulo químico, un estímulo táctil, un estímulo que finalmente va a disparar a todos estos neurotransmisores y los vamos a percibir como dolor. Si bien es cierto que puede haber estímulos externos, también hay estímulos internos que van a provocarte dolor. Ejemplo, un paciente que se está infartando. El paciente que tiene un problema de infarto al miocardio, ¿por qué le duele el corazón? Porque recordemos que todo el miocardio tiene fibras nerviosas que despolarizan. El famoso sistema de conducción. Y ese sistema de conducción, a su vez, también tiene fibras sensitivas que van a llegar a los plexos correspondientes cardíacos. Entonces, cuando tienen la falta de oxigenación por un infarto miocardio, recuerden, se tapa la arteria coronaria, empieza a haber isquemia, empieza a haber necrosis, se liberan segundos mediadores, en este caso óxidos reductivos, y esos son los que van a provocar, en este caso, la estimulación del dolor. Y por eso el paciente pues agarra el pecho y le duele, precisamente por esa necrosis y esa liberación de segundos mensajeros que hay por ese músculo dañado. Por eso también, cuando tienes un problema de apendicitis, por ejemplo, ¿qué pasa con la apendicitis, el dolor apendicular? Quienes ya hayan tenido apendicitis, se van a dar cuenta que el dolor primero no es cólico, es un dolor sordo, fijo, ¿sí? Y que posteriormente, como dicen los clásicos libros de gastro, empieza en el plexo solar, pero no es que empiece en el plexo solar, no es que el dolor nazca de ahí, que el apéndice la tengas aquí arriba, no, sino que el dolor está en el apéndice, pero por reflejo está llegando al plexo solar. Una vez que el apéndice se inflama y empieza a haber degradación de más tejido, el dolor es cuando empieza a viajar, o como dicen los libros, viaja a lo que es la fosa ilíaca derecha, que es donde dicen los libros de propedéutica, vas a encontrar los puntos apendiculares. Ese ya es un caso o una situación donde el dolor ya está bien establecido. Entonces, tenemos dolor fijo, dolor reflejo. El dolor fijo es en donde nace en el órgano que está dañado, en este caso el miocardio. El dolor reflejo es aquel donde primero empieza empieza a la distancia y posteriormente ya regresa a su sitio original, en el caso del apéndice. ¿Sí? El dolor referido es un dolor en donde el paciente tiene el dolor del sitio anatómico, pero que se va hacia otro sitio. Ejemplo clínico es el dolor de la vesícula biliar. El dolor de la vesícula biliar empieza y el paciente lo siente y te dice, doctor, me duele aquí en esta parte del estómago, pero ¿qué cree? De aquí debajo de la costilla siento que me duele, pero de aquí siento que el dolor se me va para atrás y se me corre acá atrás en la espalda, la paleta, como dicen los pacientes, que se refieren al omóplato. Entonces se va para atrás y tú le tocas atrás y no tiene dolor, nomás la sensación, pero no tiene dolor. Pero ya cuando tocas lo que es el espacio subcostal, del lado derecho, haces maniobras de PRON para buscar el signo de Murphy,
y ya con eso te das cuenta que es una irritación de la vesícula, dices, sí tiene irritación vesicular, y el tipo de dolor que tiene es un dolor referido, irradiado. El dolor transfictivo es un dolor donde el paciente lo siente también que lo traspasa, como su nombre lo dice, transfictivo, traspasa todo el grosor. El ejemplo clásico es el dolor del apéndice, del páncreas. Las pancreatitis agudas son de los dolores más intensos que hay en la práctica diaria. Y cuando da en la zona del epigastrio, el paciente dice que le atraviesa un puñal y que se va para atrás, que siente como si le atravesaran desde aquí enfrente hasta atrás. El dolor tipo, obviamente este se debe a la distensión y relajación de las fibras musculares lisas. ¿Quién no hemos tenido un dolor cólico en nuestra vida, no? Hemos tenido dolores cólicos por empacho, por comer algo pesado. Las gentes que hayan tenido problemas de piedras en los riñones, los famosos cólicos renoureterales, que dicho sea de paso, dicen muchas gentes que son los dolores más fuertes que hay en la clínica diaria. El dolor renal es uno de los dolores más intensos. Yo nunca lo he sentido, he visto muchos pacientes y yo creo que sí es de los más fuertes en la práctica clínica diaria. Entonces, jóvenes, esto fue un preámbulo de lo que es el dolor. Todavía no vamos a ver el tema. Vamos a continuar. ¿Ven la presentación? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, entonces, ya vamos a irnos un poquito más en materia. Ahora, si se dan cuenta, ya nos fuimos a lo microscópico de los iones, nos fuimos a moléculas, luego nos fuimos un poquito ya a células. Ahora ya nos vamos a ir un poco más a tejidos, ¿sí? Entonces, vean el tejido nervioso. Ustedes en la literatura van a ver que existen números. Dicen, es que existen más de 2.000 millones de células, existen más de tantas millones de células neuronales en un humano. La verdad es que es imposible saber cuántas neuronas tenemos exactamente. Es imposible. La literatura varía demasiado, entonces no se fijen en el número. Lo que se deben de fijar, y lo que sí es cierto, como dicen por ahí los libros tradicionales, es que con el número de neuronas que naces, es con el número de neuronas que vas a fallecer. Obviamente depende de ti si te cuidas para conservar ese tipo de neuronas. ¿Y cómo las conservas? ¿Cómo cuidas a tus neuronas? Obviamente dicen que hagas ejercicio. Entre mejor oxigenado esté la azotea, como dicen algunas gentes, mejor. Obviamente una buena alimentación que tengan los aminoácidos esenciales. Ya vieron los aminoácidos esenciales que se necesitan para que tengas buenos neurotransmisores. Está re fácil cuidar a nuestro cerebro. Otra cuestión que nos ayuda a cuidar nuestro cerebro es obviamente el no fumar. Recuerden que la nicotina, el alquitrán y todas las más de 2.000 sustancias que hay en el tabaco, muchas de ellas interfieren con el metabolismo neuronal. Entonces, si ya de por sí no vas a tener oxígeno, ahora imagínate si le estás metiendo nicotina y alquitrán, pues un poquito más. ¿Qué otra cosa más nos ayuda a proteger nuestro cerebro? El ejercicio, pues ya lo vimos, la oxigenación no es que ejercites el cerebro físicamente. Desde el punto de vista cognitivo, es decir, del conocimiento, entre más tú aprendas, más ejercitas a tu psique y a tus conocimientos y a tus lóbulos. Entonces, si tú te pones a leer diario al menos 30 o 40 minutos todos los días, es una forma de ejercitar al cerebro. Si tú haces operaciones matemáticas, ya sea porque resuelvas problemas cotidianos o como pasatiempo, también es una forma de ejercitar. El pensamiento abstracto que tenemos los seres humanos también es una forma de ejercitar al cerebro. Obviamente los movimientos de coordinación, es decir, de coordinación de las manos, de los pies, en donde tú tengas que hacer coordinación de manos, aparte de ejercitar al músculo esquelético, también estás ejercitando a tu sistema nervioso, en la parte cerebelosa, que el cerebelo es uno de los órganos que controla los movimientos de coordinación y también ácido gamma-aminobutírico, el famoso GABA. Obviamente, juegos mentales o situaciones donde te ponen más a prueba tu capacidad de razonamiento, de abstracción, como el ajedrez, que es un maravilloso juego mental, te va a ayudar muchísimo.
El ajedrez bien jugado es un buen elemento para ejercitar el cerebro. Otro elemento que nos ayuda a proteger al cerebro a la larga, los trabalenguas. Los trabalenguas son maravillosos y esos te ayudan muchísimo, no solamente a ejercitar y a coordinar el pensamiento léxico, sino también el pensamiento o la capacidad motriz de la lengua, para poder decir un trabalenguas. Entonces, son muchas las estrategias que tú puedes utilizar y muchas las maneras para ejercitar tu cerebro. Todos los días lo estamos ejercitando. Entonces, veamos, jóvenes, sin importar el número, el tejido nervioso está formado por dos tipos de células. Ya vimos las neuronas. A ver, chicos, denme un momentito. Denme un momentito, tengo una llamada de un familiar. Ahorita les. Ya estoy de regreso, jóvenes. A ver, déjenme ver dónde estoy. ¿Ven la presentación? Sí, doctor. Sí. Ya se hizo grande, ¿correcto? Sí. Ok, entonces vemos rápidamente, ya vimos las neuronas, ya hablamos de ellas básicamente, ya en sus clases de histología ya conocen las propiedades y características de las neuronas. Las neuroglias, recuerden ustedes, son células, no son neuronas, son células de sostén, como clásicamente les llaman. Si las neuronas estuvieran flotando en el espacio, se caerían porque no tienen un elemento de sostén. Las neuroglias precisamente son células que ayudan, que auxilian a las neuronas en sostenerse en el espacio. En este caso, por ejemplo, los oligodendrocitos, que son los elementos que van a formar a la vaina de mielina, van a darle ese sostén a los axones. Obviamente, al darles el sostén con la mielina, también están favoreciendo que este axón no esté botado ahí en el espacio. Obviamente ahí están los astrocitos, que también son células especializadas dentro del sistema nervioso central, pero que son de soporte y de sostén propiamente para el las células ependimarias, que están dentro de lo que son los ventrículos, y que estas células no sostienen las neuronas, pero están altamente especializadas en la filtración del plasma para formar el famoso líquido cefalorraquídeo, las células ependimarias. Entonces, obviamente que ya vimos, reciben múltiples estímulos, ya lo vimos, mecánicos, eléctricos, químicos, y dato muy importante, las neuronas carecen de capacidad regenerativa a diferencia de las neuroglias, que estas sí se regeneran.
Entonces, bien dicho esa frase de tiempo atrás, de que con las neuronas que naces, neuronas con las que falleces. Entonces, hay que cuidarlas, chicos, hay que cuidar mucho las neuronas. Entonces ya vimos, vean ustedes, neuronas son cuerpos más grandes, el soma de la neurona es más grande. Recuerden ustedes sus tinciones argénticas o de plata de Ramón y Cajal, en donde el cuerpo de la neurona o el soma se va a ver resaltado en un color moradito, con un núcleo muy grandote. Y las células de las neuroglias son células más pequeñas, distribuidas de manera irregular, neuroglia, neuroglia, neurona, 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 microglia, o neuroglia, perdón, neuroglia, neuroglia, neurona. Entonces, están distribuidas y esta es la característica del tejido neuronal. Recuerden ustedes, histológicamente hablando, tejido blanco, tejido gris. Obviamente el tejido blanco son las axones y el tejido gris son el cuerpo neuronal, el famoso soma, es lo que está formando este tejido. Vamos a ver, como dice el sistema nervioso central, la nomenclatura, ¿por qué se llama nervioso central y nervioso periférico? Todo finalmente es nervioso, todos son nervios. Le llamamos central porque está centrado o está protegido en este caso por la bóveda craneana, los huesos del cráneo, y por la médula espinal, la columna vertebral. Todo lo que se encuentre dentro de la cabeza y dentro de la médula espinal lo consideramos como sistema nervioso central. Y lo que está fuera de estas cavidades, de la médula y del cráneo, le llamamos periférico. En sus variantes, nervios craneales o pares craneales que ya vieron en su momento, y nervios espinales, que son los nervios que salen a través de los vértebras o entre vértebras, en los cuerpos esponjosos de cada vértebra y que van a salir hacia los diferentes órganos periféricos. Recordemos, en esta parte, la función va a ser autónoma, es decir, nosotros no nos vamos a poder controlar la cuestión digestiva, la cuestión respiratoria. En algunas partes de los nervios craneales, como por ejemplo la apertura palpebral, es una apertura espontánea y que es voluntaria. El modo de hablar también, o los músculos propios de la voz, inervados, también van a ser voluntarios, ¿sí? Involuntarios, por ejemplo, los nervios oculares, en donde la refracción de la luz va a provocar la contracción o relajación de la pupila y por ende del cristalino, y obviamente con eso nos va a dar la intensidad de la luz a la hora de que pasa por el cristalino. Entonces todo es nervioso, finalmente su clasificación periférica, su clasificación central. Ya vimos unidad funcional y estructural del sistema nervioso, altamente especializadas. Ya lo vieron en su clase de histología por neuroblastos que derivan del neuroectodermo. Y como ya lo vimos hace un momentito, esta es la característica principal, la excitabilidad eléctrica. Eso es lo primordial. Ya vimos que eso se debe a un potencial de acción de membrana y que ese potencial de acción de membrana está dado por las cargas iónicas que tiene la neurona. Entonces ya vimos, finalmente, como les comentaba, cada célula nerviosa está conectada por miles y por millones de células de partes llamadas axones y dendritas. Y obviamente estas neuronas, como les dije, no van a estar volando en tener a sus células de sostén o de protección, que ya vimos que es el astrocito, la microglia y los oligodendrocitos. Entonces aquí vemos ejemplos, bueno, no se ve muy bien en la imagen, pero cómo están las dendritas haciendo sinapsis en una axón, cómo están las dendritas con otros cuerpos celulares, neuronales, dendríticos somáticos, dendríticos dendríticos, y algunos aquí ya están representando los oligodendrocitos, cómo están sosteniendo, el astrocito cómo está sosteniendo a la neurona también, y la microglia ampliada. ¿Para qué nos sirve el cerebro? O sea, una cosa es, le llamamos cerebro a todo lo que se encuentra dentro de la cabeza, ¿no? En general, toda la gente le decimos cerebro. Sin embargo, vamos a ver
que el cerebro a su vez está dividido en lo que es encéfalo, lo que es tallo cerebral, lo que es cerebelo. Y todavía dentro de esas hay subdivisiones anatómicas que tienen un funcionamiento específico. Entonces, empecemos. Entonces, en general, el cerebro nos ayuda al procesamiento de pensamientos, nos ayuda a aprender. Obviamente, como les digo, el aprendizaje se va a guardar en la memoria, en los recuerdos, percepción de la información sensorial, es decir, si yo me machuco con un martillo, yo voy a entender que ese martillo, si no lo manejo bien, me puede provocar dolor. Si yo me corretea un perro, me corretea a mi perro, pues al final de cuentas voy a entender o voy a darme cuenta de que ese perro, que finalmente un perro puede representar un peligro para mí, aunque el perro no me haya mordido. ¿Sí? Ya es algo que ya aprendí, que ya quedó en el recuerdo. Obviamente la percepción de la información sensorial es que si el comal está caliente es porque probablemente esté caliente. Entonces ya es algo que queda guardado y es una información de tipo sensorial, de un sentido. Y obviamente algo muy importante, y que esto es lo que nos diferencia de otros animales o de otras especies animales, es el concepto de comunicación. Todo esto, de alguna manera, lo tienen los animalitos. El aprendizaje, tú puedes condicionar a un perro a que brinque una cerca y aprende el perro. El pensamiento, no sabemos, ahí sí es una de las cosas que no sabemos si los animales, sobre todo los mamíferos, piensen. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en internet, el comportamiento, sobre todo de las hembras con sus crías, da mucho que hablar sobre un pensamiento ya estructurado en esos animales. La memoria, simplemente los caballitos, los caballos, si ustedes, los que vivan en el campo y tengan granja o hayan visto animales, el caballo, ¿qué es lo que hace si tú lo das 3, 4 veces la vuelta, ida y vuelta de un terreno a tu casa? Al rato el caballito lo aprendió y regresa solito a su corral. Las palomas también tienen esa capacidad de memorizar y de orientarse en el espacio. Entonces, esa capacidad de memoria o de retención, todos los animales lo tienen, pero esta parte, la comunicación y todas las variantes que existen en la comunicación son única y exclusivamente humanas. Comunicación verbal, comunicación escrita, comunicación verbal, comunicación sensorial, todos los tipos de comunicaciones que existen, todas corresponden a los seres humanos. Entonces, la más primitiva y la más, más primitiva de todas esas comunicaciones es la comunicación sensorial. ¿Y cómo sabemos la comunicación sensorial? ¿Por qué es la más primitiva? Porque todo el mundo nos sentimos bien cuando nos dan un abrazo. Y si vemos que esa persona, en su expresión, en sus ademanes, en su postura, vemos que es una expresión o un momento sincero y correcto, pues hasta más a gusto te sientes. Entonces, el abrazo es una percepción corporal y es la forma de comunicación más antigua, pero una de las más afectivas que tenemos los seres humanos. Y fíjense que esto va más allá. Si tú llegas a tu casa y llegas un día cansado y ves a tu perrito que te mueve la cola y hasta te sienta y te empieza a lamer y se te empieza a aventar, es una forma de comunicación afectiva que tienen los animales. Y si no, véanlos en algunos videos en donde los animales nos sorprenden cada día más de cómo se comunican con nosotros. Obviamente, como dice la diapositiva, todos estos procesos en armonía y en coordinación para el funcionamiento cerebral. Sí es cierto lo que dicen aquí, las gentes que han vivido más de 100 años, algunas gentes, ¿cómo te das cuenta que su sistema nervioso central de estas gentes están bien? Obviamente ya no va a ser lo mismo la capacidad de reflejos, de reacción, porque ahí sí las cadenas o las fibras axonales a nivel del periférico ya degeneraron, ya las fibras, ¿cómo se llaman?
o la sinapsis de estas personas, sobre todo los ancianos, ya también han decaído. Sin embargo, el pensamiento abstracto, el pensamiento cognitivo, el conocimiento, el estado cognitivo de una persona permanece intacto. Y si no, hablen, si tienen personas, abuelitos de 80, 90 años, pregúntenles cómo lo vivieron hace 50 o 60 años y los van a decir como si lo habían vivido el día de ayer. Pero si ustedes le preguntan qué pasó ayer, el abuelito no recuerda. Pero si este abuelito durante su vida ha hecho ejercicio cerebral, ha hecho gimnasia cerebral, como le dicen actualmente, y ha hecho trabalenguas, ha leído, ha hecho ejercicios aritméticos, entonces ese proceso de degeneración se enlentece. Y por eso pueden responderte muy bien algunos viejitos qué es lo que pasó ayer, qué es lo que pasó antier, cómo están actualmente las noticias, cómo vivían hace 20 o 30 años. O sea, están lúcidos, como decimos, ¿no? Y decimos todos, es que está bien lúcido, bien cuerdo el abuelito. Pues sí, porque precisamente las neuronas están funcionando y aunque las neuronas en sus partes motrices tal vez ya estén degenerando porque ya no son los mismos reflejos, ya no es la misma fuerza como antes, pero la parte cerebral está intacta. Entonces, no porque el abuelito está abuelito, lo tiremos de loco. Más bien mejor interroguemos perfectamente bien en qué fase está o en qué situación se encuentra y de ahí vamos partiendo. Entonces, obviamente, cuando las neuronas se dañan, pues crean lesiones o situaciones que ya no se pueden regenerar y pues obviamente las enfermedades degenerativas. En algunas regiones cerebrales dicen que pueden nacer neuronas nuevas aún en un cerebro viejo. Esto es relativo, jóvenes, realmente no nacen. Más bien las neuronas que están en la periferia se especializan para tomar estas funciones, pero no nacen neuronas nuevas. Para esto deben de checarse un concepto llamado plasticidad neuronal, porque eso explica ese fenómeno de que aparentemente nacen nuevas neuronas. No nacen, simplemente las neuronas de la periferia toman la función de las que ya fallecieron, pero no es que nazcan nuevas neuronas. Entonces vean, nuestro sistema nervioso tiene 3 componentes. Es un componente sensitivo, un componente integrador o mixto y un componente motor. Obviamente su nombre lo dice, el sensitivo, las sensaciones ya sean físicas, químicas, térmicas, táctiles o sensoriales, como el afecto, como un sentimiento, que también, aunque nomás vemos a la distancia, vemos a una persona, hasta nos contagia el sentimiento. Ejemplo, cuando alguna persona que falleció, a lo mejor un vecino, un amigo, te acercas a la casa y ves el ambiente, el entorno que se está viviendo en ese momento de duelo, hasta se contagia con uno. Pero en ningún momento te tocaron, en ningún momento te quemaron, en ningún momento te pusieron algo caliente o algo que vibre. Simplemente el hecho de ver el entorno en donde se dio esta situación, lo que está pasando en ese momento, también te estimula en ese sentido. Y así como también algunas gentes llegan y están contentas, están de risa, como dicen por ahí el dicho, hasta la risa se contagia, la alegría se contagia. ¿Por qué? Porque integramos, somos integradores. Y obviamente un sistema motor, en donde porque por cada estímulo que yo tenga voy a tener una respuesta de tipo motora. Y no solamente motora, puede ser secretora, puede ser mixta, dependiendo de si es una glándula o es un músculo. Obviamente, un estímulo provoca el siguiente proceso, que es capturado o es captado en una región sensorial, se traduce en alguna información bioquímica, se integra y se elabora una respuesta dependiendo de la zona estimulada. Obviamente, como vemos, las neuronas se pueden clasificar en 6 partes. Vamos a verlas ahorita rápidamente, ya vimos mucho de ello. El tamaño de las neuronas es muy variable, 150 micrómetros, y el axón puede ser hasta de 100 centímetros. El soma, ya vimos el cuerpo de la neurona. No nos vamos a detener mucho, como les comento, tienen mucho retículo endoplásmico y un aparato de Golgi prominente. ¿Por qué? Porque están produciendo muchas vesículas. Tienen numerosas mitocondrias, eso ya lo vimos. Las dendritas son ramificaciones de la soma que van a favorecer o van a estar en relación con otras estructuras neuronales, pueden ser otras neuronas o pueden ser otros axones
o pueden ser otras dendritas también, pero finalmente están comunicadas. Esto es con la finalidad de que se intercambie la información que existe entre una neurona con otra, y lo hace rápidamente. Este tipo es muy frecuente a nivel del encéfalo. El axón, recuerden, el axón es una prolongación muy grande del soma neuronal, que está recubierto por las células de Schwann, que son las que te producen la mielina, y obviamente estas vienen por los oligodendrocitos. Y estos son los que nos van a dar, junto con la mielina, pues la respuesta saltatoria en los nodos de Ranvier. El núcleo celular está ocupado en la parte central, como dice, y puede ser muy abundante, o sea, es evidente, ya vimos la microfotografía. Obviamente, tiene mucha actividad en relación a la sintetización de proteínas, porque finalmente recuerden que esas proteínas son neurotransmisores. Y vean ustedes, es lo que les comentaba, este acúmulo de proteínas o de nutrientes en arginina y tirosina, que ya si se dieran cuenta, estas son las bases moleculares de la noradrenalina, de la gabapentina y de los demás neurotransmisores. El botón sináptico ya también lo vimos, ¿no? Las ramificaciones que llegan al final del axón y que hacen unión con el órgano efector. ¿Sí? Vean ustedes que ya vimos el pie sináptico, ya vimos las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores para estimular a otra neurona, o a un músculo, o a una glándula, pero finalmente es un segundo mensajero, y este es el botón sináptico. Bueno, la vaina de mielina. La vaina de mielina nos va a recubrir al axón en ciertos momentos, en ciertos lugares, para formar los famosos nodos de Ranvier, y que esto nos va a dar la respuesta saltatoria de estas neuronas. Vean el esquema, jóvenes, vemos lo mismo de las dendritas, el núcleo celular, todo el soma celular, el axón, el botón terminal o el botón sináptico. Obviamente aquí vendría estando el nodo de Ranvier en estas zonas. Y pues aquí vemos el ejemplo de algunas neuronas, y estas sobre todo son a nivel de cerebro, de la corteza cerebral. Vean ustedes, las sinapsis, como vimos, pueden ser entre el pie o el botón sináptico y, como vemos, en una dendrita, o puede ser dendrita a dendrita, pero no va a ser de sinapsis a sinapsis, o sea, siempre va a haber uno. Puede haber entre dendritas y axón o placa sináptica, pero no va a haber de placa sináptica a placa sináptica, no hay. Entonces, esto es una característica histológica muy importante. Entonces, todo lo que esté antes de la sinapsis le llamamos presináptico, y todo lo que se encuentre después de la sinapsis pues le llamamos postsináptico. Ok, ya nos vamos a detener mucho. Veamos las neuronas, su núcleo, un retículo endoplástico muy abundante, un aparato de Golgi también muy grande. ¿Por qué? Porque está sintetizando muchas moléculas, muchos neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a estar viajando sobre los microtúbulos y van a llegar precisamente a la sinapsis. Ahí van a quedar almacenados hasta que llega el estímulo eléctrico y los libera. Vean ustedes, podemos tener transporte axonal, ya sea retrógrado o anterógrado. Anterógrado cuando va de la neurona, del cuerpo, del soma hacia la dendrita, y retrógrado cuando va de la dendrita hacia el soma. Esta es una característica muy particular de las neuronas y que permite la rápida estimulación, aún dentro de la misma neurona, y viaja la información en dos sentidos, como ven ahí. Entonces hagan de cuenta que es una carretera de un solo carril, pero que de alguna manera los automovilistas se acomodaron en ese carril y permiten rápidamente pasarse de un carril, de un sentido a otro, sin estorbarse. Así es de rápido, y así es el tipo de comunicación que tenemos entre las neuronas. Entonces, una neurona puede tener comunicación retrógrada o anterógrada y no se estorba.
pero es coordinada. Esa es la característica, que es coordinada. En casos como la epilepsia, va a ser irregular y entonces viaja y el estímulo eléctrico está chocando entre sí, y por eso el cuadro clínico de estos pacientes. Bueno, ya vimos, jóvenes, recuerden, la mielina que viene de los oligodendrocitos va a estar formando segmentos regulares de mielina y segmentos regulares en donde no está cubierto de mielina. Recuerden ustedes, vainas de mielina formado por esfingolípidos y los nodos amielínicos, que son los nodos de Rambier. Estos nodos de Rambier lo que van a permitir es la respuesta saltatoria rápida, inmediata, al llegar acá se despolariza. Y, obviamente, aquí viene otra vez el estímulo, llega por acá, llega a la neurona, aquí se almacena y se puede despolarizar. Si se dan cuenta aquí ustedes, aquí el estímulo va a ser eléctrico y aquí puede ser químico. De hecho, es químico. Vean ustedes en el ejemplo aquí, que nos da esta ilustración, hay un padecimiento llamado esclerosis múltiple en donde hay degradación de las vainas de mielina y entonces en una respuesta saltatoria armónica, normal, continua, en la misma intensidad, va a ser un estímulo irregular, desordenado, no va a tener la intensidad adecuada y por eso estos pacientes tienen muchas manifestaciones de afección en el sistema, en el cuerpo en general. Todo el cuerpo se ve afectado, porque es una degeneración precisamente de la mielina, y la mielina ¿en dónde se encuentra? Pues en todo nuestro cuerpo. Como ya vieron tal vez en sus clases de histología rápidamente, por su morfología, las neuronas se pueden clasificar como unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares, obviamente, tienen forma de T, una T invertida, si se dan cuenta. Tienen sus placas sinápticas, sus sinapsis, tienen sus dendritas, pero el cuerpo axonal está en medio, el soma. Entonces aquí tenemos la bifurcación. Estas son muy frecuentes, sobre todo en las cadenas ganglionares que corren sobre o paralelo a la columna vertebral. Obviamente tenemos las unipolares y bipolares. Multipolares, vean ustedes, es una neurona clásica en donde tiene múltiples dendritas y tiene múltiples sinapsis, pero que sigue la forma de que es en un extremo. Y las bipolares, que tienen dos extremos dendríticos y uno o dos extremos axonales. Y el cuerpo o el soma se encuentra en medio. Ustedes dirán, si todos son finalmente neuronas, a final de cuentas sí es cierto, todas son neuronas, pero también es muy importante que conozcamos sus características somáticas, porque muchas de ellas van a tener sitios estratégicos dentro de nuestro cuerpo. Ejemplo, estas neuronas multipolares generalmente son abundantes a nivel de los lóbulos o, sí, todos los lóbulos cerebrales. Las bipolares generalmente son más abundantes o son las que se encuentran en el sistema nervioso periférico, es decir, en los pares craneales en una parte y en las células, en las cadenas simpáticas y parasimpáticas. Mientras que estas son más simpáticas y parasimpáticas, son más ganglionares. Y por ende, ellas tienen, o todas ellas tienen una función ya muy particular. Aunque todas son neuronas, pero algunas ya están como que especializadas en el sitio donde van a actuar. Entonces vean, doctores, esto es lo que platicaba hace un momentito de lo que es el arco reflejo. Pongo el ejemplo de este arco reflejo para que veamos las diferencias entre una fibra aferente y una fibra eferente. Y obviamente esto nos va a dar la función de estas fibras nerviosas. Las fibras aferentes, que está representado en azul, son las fibras que nacen de la periferia o de los sitios estimulados y van a llegar al asta posterior de la médula espinal. ¿Sí? Entonces recuerden, aferente se va a lo lejos y eferente son las que vienen de las astas anteriores hacia el músculo, va a dar una respuesta, que en este caso es alejarnos de la vela. Entonces recuerden, aferente es la azul, eferente cuando sale
y es en este caso el estímulo al músculo para contraerse. Si se dan cuenta, jóvenes, en este ejemplo no está puesto la vía sensitiva del dolor. Esta es una vía motriz. Esta vía motriz es reflejo. Si ustedes cuando lleguen a neurología clínica, una de las cosas que van a aprender en la exploración neurológica es buscar la integridad de este arco reflejo. ¿Cómo se busca? Percutiendo sobre el tendón correspondiente. Recuerden, jóvenes, que cada tendón de nuestro cuerpo tiene corpúsculos de estiramiento. Esos corpúsculos de estiramiento finalmente van a representar van a darnos una respuesta motriz, ya sea de contracción o de relajación. Luego entonces el famoso reflejo rotuliano, que es el que te dan debajito de la rodilla, donde percutes al tendón de la rótula. Cuando tú percutes ese tendón de la rótula, el estímulo viaja hacia la médula espinal, en la región sacra, ahí hace relevo con un ganglio. Ese ganglio, este relevo, lo que va a hacer dos cosas. O lo envía, una parte de ese estímulo lo envía hacia arriba y la otra parte se sigue de dos maneras. En una asa corta que ya tiene, o aquí se siguió derecho el estímulo, como lo estamos viendo acá. Y ahora, este estímulo, en vez de traducirse como un estímulo sensitivo, ahora nos va a dar una respuesta motora, que en vez de llegar hasta la piel, pues va a llegar en este caso a este músculo, favoreciendo o excitando la actividad de este músculo para podernos alejar de la mano de la vela. Esto, jóvenes, ocurre en cuestión de fracciones de segundos, en milisegundos. Para fines prácticos, pues está representado en un esquema en donde va por parte explicándose, pero en realidad esto ocurre en milisegundos. Si tú te quemas, lo primero que percibes es el dolor y tus tejidos van a reaccionar de una manera refleja. Ya para cuando te duele es porque ya retiraste el brazo. O sea que esta es una vía muy eficiente como mecanismo de protección. Las vías eferentes y todo en conjunto reflejos motores. Finalmente es un reflejo motor y es de los que hay que estudiar y explorar todos los días. Hablando nuevamente de las células no neuronales, astrocitos, microglia y oligodendrocitos, ¿no? Los astrocitos, el soporte físico y limpieza de restos de neuronas, es decir, fallece una neurona y el astrocito llega y se come esos restos. Y la otra, pues, le da sostén a las neuronas. Perdón, jóvenes, que les digo la madrugada, perdón. La microglia actúa como células fagocíticas y protegen al cerebro de los microinvasores, es decir, son nuestras células de defensa en el cuerpo, así como las células de Kupffer, así como los macrófagos en general. La microglia tiene esa función de protegernos de microorganismos o partículas inertes, sería la expresión. Obviamente también la microglia tiene mucho que ver en procesos inflamatorios del cerebro, no solamente la neurona que ya se infiltró de oligodendrocitos o de células neuronales, sino que esta es la célula que se llena en caso de que haya infección a nivel del sistema nervioso central. Y como vemos, los oligodendrocitos van a estar formando las vainas de mielina que tienen como función principal la respuesta eléctrica saltatoria. Segundos mensajeros, ya vimos, esa parte también ya la vimos, no es cierto. La mayoría de las sinapsis están entre botón terminal y una neurona presináptica y una espina dendrítica de la otra postsináptica. Lo que les decía, siempre van a ser entre dendrita, axón, o axón dendrita, pero nunca dendrita. Puede ser axón, eso sí, pero nunca va a haber dendrita. Ahí sí no.
Obviamente, por su efecto, pues tenemos células excitatorias o neuronas inhibitorias. Como ya vimos, la sinapsis neuronal, aquí sí hay un pie, aquí hay otro piecito neuronal, el espacio sináptico, y esto parecía ser más una... Ay, pues más bien eso sería sí, una placa sináptica finalmente. Lo que quería decir que parecía ser otra formación excitatoria de la neurona. La sinapsis, como ya vimos, pueden ser básicamente cómo las interpreta los estímulos, ya sea táctiles, vibratorios, térmicos, químicos y mecánicos, ya lo dije, perdón. ¿Cómo se interpreta eso? No hay más que de dos maneras. Se interpreta ya sea de manera eléctrica o de manera química. Ya vimos de manera eléctrica con las fibras excitatorias, los nodos de Ranvier y la despolarización de la membrana celular neuronal. Y a nivel químico con los segundos mensajeros, los mediadores de la transmisión neuronal. Vean ustedes el ejemplo de la sinapsis, la presinapsis y la postsinapsis. Como ya vimos, la sinapsis química, como su nombre lo dice, dependemos de dos situaciones. Dependemos de un estímulo químico, que ese estímulo químico a su vez va a estar dado por la exocitosis de esas vesículas que van a tener este elemento neurotransmisor, y dependemos de los receptores que se encuentren en los canales de estas hormonas o moléculas que a su vez se encuentran en la membrana postsináptica. Estos receptores a su vez están conectados a un canal de ion potasio, y cuando viene este estímulo se pegan y ayudan a su vez a entrar al resto de los neurotransmisores y el calcio, y este calcio pues va a favorecer los cambios o la conformación de cambios iónicos en esta membrana, y el estímulo sigue viajando. Ya vimos la sinapsis química, ya sea que se excita o se inhiba según dependiendo de lo que estemos buscando. Los receptores postsinápticos, ya vimos que existen el receptor, su canal, y obviamente estos receptores van a ser estimulados y van a favorecer la apertura de canales iónicos que van a depender de neurotransmisores, y que de transmisores finalmente, perdón, y que esos transmisores van a estar acoplados a una ATPasa o a una bomba sodio-potasio, que es lo más común. Ya vimos, estos receptores van a abrirse, van a dejar pasar en algún momento determinado a los iones, cuando se trata de un canal simple. Pero cuando ya se trata de un neurotransmisor, ¿qué es lo que pasa? El neurotransmisor va a mediar a través de segundos mensajeros y va a dejar pasar al ion correspondiente, a este caso, potasio. Vean ustedes, jóvenes, estoy resumiendo. El axón, viene el estímulo nervioso eléctrico y llega a esta zona que es la sinapsis, y en la sinapsis un intercambio de cargas eléctricas que favorece el intercambio de calcio o la entrada de calcio. Esto va a estimular a todos los gránulos que se encuentran en el citoplasma celular. Obviamente va a favorecer la exocitosis. Si recuerden, esa exocitosis va a haber tirosina, adrenalina, ácido gamma butírico, todos estos demás neurotransmisores finalmente. Perdón por estar un poquito ya así, lento. Entonces, va a dar un cambio de conformación eléctrico finalmente, y va a favorecer la exocitosis y la de vesículas. Los neurotransmisores van a llegar a sus receptores de los canales iónicos de la placa postsináptica, y aquí sigue nuevamente el estímulo, que sigue propagando. Lo mismo, tenemos sinapsis químicas, si se dan cuenta, mediadas por hormonas, por vesículas, el calcio dependiente,
y potenciales de acción en donde dependemos de un voltaje o de un gradiente de concentración, en este caso de sodio. Entonces hay un intercambio de sodio-potasio. Un poquito más detallado, vemos la sinapsis química, la sinapsis eléctrica. Seguimos con los neurotransmisores y nuevamente neurotransmisores y neuromoduladores. Aquí los tenemos ya representados de manera química, las acciones de cada uno de ellos, ¿sí? GABA, la acetilcolina. La acetilcolina la podemos encontrar en muchos lados, como también en la vida libre. Lo podemos encontrar sobre todo en hongos. Entonces tengan mucho cuidado, jóvenes. Si ustedes van al campo, no todos los hongos son comestibles. Muchos de ellos que están en el campo al aire libre, muchos de ellos todavía no conocemos qué es lo que pasa, qué sucede cuando yo me los como. Entonces, hay que comprar y hay que conseguir o tratar de conseguir hongos que sean familiares a nosotros, es decir, que los conozcamos. Muchas veces la gente dice es que si curo a la manita phalloides, que es el hongo de ustedes, a lo mejor con eso no tengo problema. Sin embargo, sí lo hay. ¿Por qué? Porque le estoy quitando tierra, le estoy quitando tal vez hasta gusanitos y todo lo que tenga. Pero el componente químico de la manita, muscarina, no se quita. Entonces, podemos tener neurotransmisores en la vida libre. La acetilcolina, también que lo tenemos como atropina y el famoso curare en la vida libre. Sirven para lo mismo, nomás que pues obviamente no está, no está titulado. Titulado me refiero a que no sabemos la concentración. En los laboratorios de bioquímica y de fisiología, cuando tú hablas de titulación de una sustancia, te refieres a la concentración de un compuesto. Vamos a ver, también tenemos monoaminas o aminas bioendógenas, que en este caso dopamina, noradrenalina, adrenalina y serotonina. Si se dan cuenta, todas ellas derivan de un grupo proteico, de las catecolaminas, básicamente. Entonces, dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina, si se dan cuenta, comparten este pentano, este ciclo pentano. Sus radicales, sus grupos oxidrilos, pero vean la serotonina, aunque comparte esta hexosa, su radical oxidrilo está en otra posición. Mientras que en esas tres tienen grupos oxidrilos en esta posición y también en esta posición. Esta es la base de todos esos compuestos. Los pasos bioquímicos que se requieren para la formación de adrenalina. Entonces vean la tirosina, vean de dónde está tirosina, estamos hablando de las hormonas tiroideas, luego pasa a L-dopa, luego pasa a dopamina por medio de la aromática de descarboxilasa, dopamina beta hidroxilasa y fenilatonamina 24 metiltransferasa. Entonces vean ustedes, jóvenes, que todos esos pasos son intermedios, pero forman neurotransmisores. Obviamente, ¿dónde vamos a encontrar la dopamina? En el caso de nuestro sistema nervioso central, en el sistema neuroquiado. Obviamente, los controles del movimiento finos. El sistema mesolímbico, que afectado obviamente por drogas. Y el sistema mesocortical. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo. No, doctor. Bueno, chicos, miren, ya son las 3 de la tarde. De momento le vamos a parar aquí, aunque todavía no termino de completar esta parte. De momento le paro porque habíamos quedado que a las 3 y por otro lado ya estoy cayéndome de sueño. Fue unas cuestiones personales que tuve anoche, madrugada también. Entonces ahorita sí estoy ya en automático, como diría un maestro mío. Entonces, chicos, aquí le vamos a dejar de momento.
Y lo que vamos a hacer el día de mañana vamos a iniciar la clase a las 11 de la mañana, que es como la hora que habitualmente la inicio. El día de mañana, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poquito de cómo viaja los estímulos a través de las fibras nerviosas y vamos a ver en sí las funciones de cada lóbulo cerebral, de cada estructura del sistema nervioso central. Vamos a ver lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, para qué nos sirve tener ese líquido. Vamos a ver si el día de mañana, si nos da tiempo, yo espero que sí, nos dé tiempo a ver un poquito de lo que es sueño, el mecanismo de sueño, vigilia, el dolor, y ya para el viernes estaríamos viendo lo que es oftalmo, visual. El viernes ya nos dedicaremos a puro ojo, puro visual, lo que es la fisiología del ojo, lo que son los errores de refracción, lo que son los daños o alteraciones visuales. Más o menos de esta manera lo haríamos, y con esto pues concluiríamos el curso. El día de mañana, algunas preguntas van a venir sobre estos temas, entonces para que empiecen a estudiarlos. Para el examen, chicos, yo tengo la costumbre de que les mando, las subo al grupo de Classroom, subo las presentaciones, las diapositivas que estoy dando, que estoy presentándoles, las subo para que ustedes tengan un material de apoyo adicional a su bibliografía. Obviamente no significa que lo sea toda la exposición, pero finalmente es un elemento de ayuda que tienes junto con tu libro, con tus apuntes, para poder presentar tu examen. Entonces, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que no. Bueno, yo no. Creo que no. Ok, chicos, entonces de antemano sí les pido una disculpa por estos últimos 10, 15 minutos. Ya estaba prácticamente en automático, pero ya es la hora. Mañana retomaremos un poquito de la clase para continuar. Entonces, chicos, pues a ver dónde estoy. Déjenme ver, aquí estoy. Entonces, chicos, pues así le vamos a dejar el día de hoy por el momento. El día de mañana a las 11 de la mañana, a través de su jefe de grupo, voy a estar pasándoles las ligas para entrar a la clase. Recuerden, la lista de asistencias se va a abrir a las 11 de la mañana. La clase, para que empezar o así que carrerarnos, entraremos unos 10, 15 minutitos antes. Pero la lista de asistencia empieza a las 11 de la mañana. De 11 a 11:10 va a ser, de 11 a 11:15 va a ser la lista de asistencia. Entonces, pónganse vivos, chicos. Bonita tarde el día de hoy. Provecho para lo que es la hora de la comida, y si Dios nos presta vida a todos, el día de mañana estoy con ustedes. Gracias, Doc. Cuídense, chicos. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Si hay dudas, pueden externarlas a través del grupo de Classroom, o jefa de grupo, les puedes enviar mi número por si lo quieren enviar vía WhatsApp. No tengo ningún inconveniente. Que me tardaré un poquito en WhatsApp, pero sí les contesto, ¿eh? Sí, gracias. Nos vemos, chicos, que tengan buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Disculpe, voy a revisar le dejé un mensaje. Ahorita checo ese mensaje, chicos, a ver. Le dejé un mensaje en Classroom. Ok, ahorita lo checo, gracias. Gracias, hasta mañana, Doc. Cuídense, hasta mañana. Buen provecho a todos. Gracias.